Hola, bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. El día de hoy voy a continuar explicándote el estilo APA. En esta ocasión te voy a hablar acerca de las referencias. En primer lugar, las referencias proporcionan la información necesaria para que quien lea nuestro trabajo identifique y recupere cada texto que hemos citado. Hay diferentes tipos de textos, por lo tanto, también habrá distintos tipos de referencias. El día de hoy no te voy a hablar de todas. Vamos a estar analizando y más que analizando, te voy a mostrar cómo se hacen las referencias de obras específicas. ¿Estás listo? Adelante entonces, vamos a comenzar. También es importante que recordemos que una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Una referencia tiene 4 elementos, claro, en el estilo APA. Estos elementos son elementos llamados básicos. ¿Cuáles son? El autor, que es el responsable del trabajo, la fecha de publicación, el título o nombre de la materia y la fuente, que puede ser el lugar de consulta o de adquisición. Sin embargo, en la edición más reciente de APA hay algunas modificaciones. Aquí puedes ver en la imagen un ejemplo de una referencia en APA. Se trata de un libro. Como puedes ver, marcado con llaves en rojo, tenemos la información del autor, la información de la fecha, la información del título y la información de la fuente. Revisemos. Información del autor, Artola y Artola. Información de la fecha, entre paréntesis, 2005. Información del título, en este caso tenemos croquis de un tatami. Y la información de la fuente, El Camarote Ediciones. Estos son los 4 elementos básicos para que podamos realizar una referencia. Vamos a comenzar a explicar qué son las referencias al final del trabajo. Estas no son más que el conjunto o la lista de todas aquellas obras que hemos consultado para hacer nuestra investigación. Como puedes ver aquí, estas van a aparecer al final de nuestro trabajo o de nuestro documento y van a estar mencionadas o señaladas a través de una lista. Aquí puedes ver un ejemplo. Referencias y te pongo solamente algunos títulos de las obras que yo he consultado para un trabajo en particular. Cuando hacemos una investigación, consultamos por lo general diferentes tipos de documentos. Aquí te explicaré cómo referenciar concretamente libros, aunque también debemos tomar en cuenta que hay enciclopedias, diccionarios, monografías, tesis, páginas web, entre otros. La 7ª edición, que es la más reciente de las normas APA, presenta una novedad en cuanto a las anteriores. Esta es que en el caso de los libros y de las otras publicaciones, ya no es necesario colocar la ciudad de la editorial, como veremos a continuación. Vamos a empezar con los libros impresos con un solo autor. ¿Cuáles elementos deben aparecer? Como puedes ver aquí, el apellido, coma, después la inicial del nombre del autor, punto, entre paréntesis el año, punto, el título del documento o del texto en cursivas, punto y la editorial. Con esos 4 elementos son suficientes. Vamos a ver los ejemplos. Volpi, J, 2008, El Jardín Devastado, Alfaguara. Estos son los elementos que debe contener nuestra referencia. Nota importante. Si el libro tiene más de una edición, se debe indicar el número abreviado. Por ejemplo, segunda edición. Así lo hacemos en español. ¿Qué pasa en el caso de libros con varios autores? Se pueden incluir hasta 20 autores en una referencia antes de tener que omitir otros con puntos suspensivos. Es decir, se escriben los 20 primeros, seguidos de 3 puntos suspensivos, y se escribe el último de la lista. Aquí te voy a mostrar un ejemplo
de un texto con dos autores. El orden es el mismo. El apellido, luego la inicial del nombre, la fecha a continuación, el título y posteriormente la editorial. Libros con editor. ¿Qué pasa cuando un libro tiene un editor? El editor es quien recopila los trabajos y los presenta. Pues bien, vamos a poner primero el apellido y luego la inicial y entre paréntesis la abreviatura ED, que quiere decir editor. Posteriormente los datos son los mismos: año, título del trabajo y editorial. Veamos el ejemplo. Ahumada, y, entre paréntesis, ed. 2010, Metalexicografía variacional, Diccionarios de regionalismos y diccionarios de especialidad, Universidad de Málaga. Elementos suficientes para citar un libro con editor. ¿Qué pasa en el caso de un libro traducido? Lo que vamos a colocar es el título original de la obra, el ejemplo está en francés aquí, seguido de la traducción al español del título entre corchetes. Los demás elementos son los mismos de las fichas anteriores. Piaget, J, 1950. El título en francés, La construction du réel chez l'enfant. Entre corchetes, la traducción, la construcción de lo real en el niño y luego la editorial, de lo show en Nestlé. Ahora, si nosotros no queremos citar todo el libro, sino un capítulo, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener los mismos elementos ya mencionados, pero ahora lo que vamos a hacer es citarlo de la forma como te muestro aquí. Apellido, iniciales del nombre del autor del capítulo, año de la edición, título del capítulo, luego vamos a poner un punto y la preposición en, nombre y apellidos del autor, editor, del libro, título del libro, edición, páginas y editor. Por ejemplo, García, J, 1996. Luego viene aquí, Fundamentos de Política Bibliotecaria. Ese es el título del capítulo en L. Orera. Y luego el título del libro, Manual de Biblioteconomía, como recordarás, en cursivas. Y entre paréntesis las páginas, 423 a 441. Y al final la editorial, síntesis. Abajo tienes otro ejemplo para que veas que también funciona de la misma manera. En el caso de un libro en línea es lo mismo, solo que aquí vamos a añadir un nuevo dato, el DOI o la URL, como puedes ver en el ejemplo. Aquí tenemos señalada la URL. Capítulo del libro electrónico. Es exactamente lo mismo. Lo que vamos a añadir como nueva información nuevamente es el DOI o la URL. Vamos a ver el ejemplo. Jurado Gómez, E, 2010. Divergentes, el desenlace. En, que nos indica cuál es la obra en la cual está contenida, producción artística e innovación industrial. Una propuesta integradora. Páginas de la 51 a la 88. Y al final, la URL. ¿Qué pasa en el caso de que nos encontremos con un autor o con una obra clásica? En el caso de obras clásicas, tienes que citar o referenciar la edición que realmente estás leyendo. Es decir, puede ser una edición que se publicó hace 100 años y obviamente no vamos a leer esa publicación de hace 100 años, sino a lo mejor una de hace 3 o 4. Es recomendable agregar los datos del traductor y de la obra original, como puedes ver aquí. Aristóteles, entre paréntesis 1931, que fue la fecha de la edición que se leyó. El título, Metafísica, entre paréntesis, traducción o traductor, que en este caso es T. Pinilla. Y a continuación, la editorial, editorial ABC, punto, y al final, entre paréntesis, trabajo original publicado alrededor de 1311. Llegamos al final del primer video sobre las referencias en estilo o en formato APA. Espero que la información te sea de utilidad. Y también te invito a suscribirte al canal
y también a activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de lo que iré subiendo. Si te ha gustado el video, regálame un like. Nos vemos pronto y seguiremos con las referencias en estilo APA. Hasta pronto.